En Salem durante unos años se vivió una época muy oscura. Persecución, conspiración, torturas y asesinatos fueron el pan de cada día de los que vivían en esta comunidad. La amenaza estaba latente en cada momento. El temor era ser víctima de una bruja o ser acusado de serlo. Pero, ¿realmente qué fue lo que pasó con las brujas de Salem? Y por cierto, bienvenidos a la zona. Las brujas de Salem es una obra de Arthur Miller, escrita en 1952 y ganadora del premio Tony. Esta obra llevó a la popularidad la historia de las brujas de Salem y se convirtió en la referencia inmediata cuando al hablar de brujas se refiere. Lo curioso es que esta obra está basada en hechos reales, siendo más específicos, en los juicios de brujas que tuvieron lugar en Salem, Massachusetts, en 1692. Estos fueron una serie de audiencias locales, posteriormente seguidas por procesos judiciales formales, llevados a cabo por las autoridades con el objetivo de procesar y después, en caso de culpabilidad, castigar delitos de brujería en los condados de la entonces colonia inglesa de Massachusetts. Los juicios por brujería no eran algo inusual en las colonias británicas. El primer caso registrado fue el de Alice Young en Connecticut, en 1647. Sin embargo, estos eran elementos aislados, a veces ocurrido cada 3 o 4 años y con no más de 2 acusados a la vez. Para hacernos un poco a la idea, a pesar de ser generalmente conocido como los juicios de Salem, las audiencias preliminares en 1692 se llevaron a cabo en diversas ciudades de toda la provincia. ¿Qué pasa? Que los juicios más conocidos tuvieron lugar en Salem, y estos fueron realizados por un tribunal de Oyer and Terminer en 1692. Aquí hacemos una pequeña pausa. Para aquellos que se están preguntando qué es Oyer and Terminer, este fue un tribunal inglés que se reunía 2 veces al año en cada condado. En algunos estados norteamericanos era considerado el tribunal de más alta jurisdicción criminal y su nombre, anglo-francés, significa escuchar y determinar. Para ir resumiendo un poco, si bien la brujería y las ejecuciones no son un elemento que se dio solamente en Salem en 1692, sino que más bien es una constante a través de la América puritana, Salem es considerado un ejemplo por la masividad que tuvieron estos juicios, no porque fueran el único caso. En Salem toda esta locura comenzó cuando una noche Betty Parris y Abigail Williams, hija y sobrina de Samuel Parris, el nuevo reverendo del pueblo, cayeran enfermas, padeciendo convulsiones, espasmos y fiebre alta. También se llegó a mencionar que éstas llegaron a caminar en 4 patas y que ladraban como perros rabiosos. Obviamente, no se sabe si todos estos síntomas eran ciertos o por lo menos del todo, ya que como en cualquier rumor de pueblo, exagerar e ir agregándole partes a una historia conforme se va esparciendo no es nada de extrañar. Pero siguiendo con la historia, sumado a esto, las niñas Parris afirmaban que habían sido embrujadas por mujeres de la localidad, que al poco tiempo más jóvenes empezaron a enfermar. Estos se quejaban de que sentían mordeduras y picaduras en la piel, llegando hasta el punto de retorcerse y gritar incoherencias. Como para la época nadie sabía qué provocaba estos síntomas y mucho menos el cómo sanarlos, para la comunidad religiosa solo podía haber una explicación. Tenían que haber brujas en el pueblo. En parte se llegó a esta conclusión por un caso narrado en un libro de un reverendo en Boston, en el que las víctimas sufrieron síntomas similares. Debido a esto, Salem se vio sumido en un clima de locura colectiva extrema, empezando por la acusación de Tituba, quien era la esclava de la familia Parris. Pero al contrario de como muchos pueden creer, tras el juicio de Tituba, en vez de parar los casos, solo se vieron incrementados los poseídos y las personas acusadas.
La paranoia desencadenó una ola de acusaciones en Salem y en los pueblos aledaños. Tanto mujeres como hombres fueron acusados, procesados y ejecutados. En la mayoría de los casos sin ninguna prueba, más allá del comentario de algún vecino. Debido a esto, los pueblerinos se acusaban los unos a los otros, a sus madres, hijas y esposas. Todos estos acusados no fueron ejecutados, y a diferencia de lo que se cree, los llamados servidores del demonio no fueron ejecutados en la hoguera, debido a que las leyes inglesas decían que las brujas debían ser castigadas en la horca. Sin embargo, sí se vieron casos en los que se ejecutó a los acusados con otros castigos. Un ejemplo de esto fue un hombre de 80 años que se negó a declarar y lo aplastaron con una montaña de rocas pesadas. De todos los acusados, 20 fueron ejecutados y varios de ellos murieron en prisión, entre los que se encontraban 14 mujeres, 5 hombres y 2 perros. Ya se podrán imaginar la locura colectiva y el desconocimiento que había en esa época, cuando hasta los perros los acusaban de ser servidores del demonio y de ayudar a las brujas en estas actividades. Años después, los jurados que dictaron sentencia se justificaban argumentando que lo hicieron obligados por la locura colectiva que había y a la desesperación del pueblo. Algunos historiadores e investigadores creen que lo que pasó en Salem fue causado por el ergotismo, una enfermedad causada por un hongo presente en el pan de centeno, que al fermentarse produce unas micotoxinas con efectos alucinógenos similares a los del LSD. La historia de los juicios de Salem, o las brujas de Salem, ha sido referenciada en múltiples libros, obras, series y películas. Este acontecimiento ha sido usado retóricamente en la política y en la literatura popular como una advertencia real sobre los peligros del extremismo religioso, acusaciones falsas, fallos en el proceso y la intromisión gubernamental en las libertades individuales. Y como dijo alguien por ahí, un pueblo ignorante es un instrumento de su propia destrucción.